igualmente, sobre el bono de descuento y las modalidades de pago, finalmente, sobre el trámite de acogimiento. Esperemos que nos puedan acompañar en estos breves 30 minutos para poder compartir con ustedes estas reflexiones. En primer lugar, el marco sobre el cual se ha emitido el decreto legislativo 1634, fecha de publicación, entrada en vigencia, el sustento, delegación de facultades y asimismo las normas que se requieren, vale decir, el reglamento y la posterior resolución de superintendencia que debe emitir la SUNAT. El decreto legislativo 1634 fue publicada el 30 de agosto, es decir, hace pocos días, y entró en vigencia, tal como le indica la propia norma, entró en vigencia al día siguiente, vale decir, el 31 de agosto ya ha entrado en vigencia el decreto legislativo que permite el fraccionamiento especial. Y obviamente, como acabamos de mencionar, no se puede aplicar todavía porque faltan normas complementarias, falta el reglamento y falta que se publique la resolución de superintendencia de SUNAT. El sustento de la norma es muy precisa en la parte considerativa del decreto legislativo 1634, hace énfasis al pequeño, llamémosle problema, del déficit fiscal, vale decir, de acuerdo a las normas eh, macroeconómicas, pues se requiere que el déficit fiscal sea reducido. Es decir, de alguna manera, lo que queremos con lo que observamos en este decreto legislativo 1634 es el interés de parte del Ejecutivo de incrementar los ingresos públicos. Eso por un lado, y por otro lado ya se ha previsto esta materia de fraccionamiento especial dentro de la delegación de facultades que se dictó mediante ley 32.089, vale decir, tiene como el sustento de la norma el incremento de los ingresos públicos, pero además porque se encuentra así previsto dentro de la delegación de facultades. Por esa razón se ha emitido vía decreto legislativo. Sin embargo, todavía no se puede ejecutar porque se requiere de la publicación del reglamento que debe ser vía decreto supremo del Ministerio de Economía y Finanzas dentro de un plazo de 60 días calendarios, lo que significa que para septiembre, octubre, 30 de octubre máximo, ya deberíamos tener el reglamento con la cual se van a aclarar, se van a despejar algunas dudas sobre el contenido de esta norma. Y de manera inmediata, esperemos que lo más pronto posible, una vez emitido el reglamento, la SUNAT emita también la resolución de superintendencia con los formatos y ya digamos la parte operativa de este fraccionamiento especial. Veamos la deuda en materia de fraccionamiento. Como mencionábamos, no todas las deudas se pueden acoger. En su mayoría están contenidas. Ya hemos hecho una revisión, diríamos que abarca un abanico de alternativas muy favorables para el sector contribuyente, pero también hay algunas deudas que no se pueden acoger y también sujetos excluidos. Veamos entonces cada uno de ellos. ¿Cuáles son las deudas que sí se pueden acoger? En primer lugar, las deudas, este fraccionamiento es aplicable a las deudas tributarias administradas por la SUNAT que corresponden al impuesto a la renta, IGB, impuesto selectivo al consumo, impuesto de promoción municipal, impuesto especial a la minería y, lo que nos interesa en nuestro caso, los derechos arancelarios. Siempre y cuando resulten exigibles hasta el 31 de diciembre del año 2023, es decir, hasta el 31 de diciembre del año pasado, usted debía contar con una liquidación de cobranza que haya sido emitida, notificada, eventualmente reclamada, apelada o eventualmente también
en demanda contencioso administrativo ante el Poder Judicial, ¿no? Todas aquellas deudas emitidas vía liquidación de cobranza hasta el 31 de diciembre del año 2023 y que sean inclusive eh, reclamadas, apeladas o que se encuentren en demanda contencioso administrativa. Incluye también los saldos de aplazamientos y o fraccionamientos que se encuentren vigentes o con causal de pérdida, pendientes de pago a la fecha de la presentación de la solicitud de acogimiento, inclusive aquellas que se encuentren impugnadas, dice en la última línea, impugnadas o en cobranza coactiva, ¿no? Entonces, diríamos, el abanico de liquidaciones de cobranza que se cuenta con la SUNAT es susceptible de acogerse a este fraccionamiento especial, ¿no? Siempre y cuando, reitero, hayan sido emitidas, notificadas hasta el 31 de diciembre del año 2023. ¿Qué deudas no se pueden acoger? No se pueden acoger aquellas deudas incluidas en el procedimiento concursal, ¿no? Que se encuentren dentro de un programa concursal, aquellas generadas por tributos retenidos o percibidos, así como las aportaciones a salud no se pueden acoger. Deudas que a la entrada en vigencia de la presente norma y habiendo sido impugnadas se encuentren con resolución judicial firme y o consentida con calidad de cosa juzgada y a su vez que cuenten con la carta fianza a que se refiere el artículo 159 del Código Tributario, vale decir casos concluidos, casos acabados. Entonces eso ya no es posible pues que esa norma pueda tomar efecto retroactivo para aquellas causas que ya se han concluido y con sentencia judicial firme y consentida. Y para efectos aduaneros no se pueden acoger los recargos según la definición del artículo 2 de la Ley General de Aduanas. Este artículo 2, que contiene las definiciones en la Ley General de Aduanas, define a los recargos como todas las obligaciones de pago diferentes a las que componen la deuda tributaria aduanera relacionadas con el ingreso y salida de mercancías. En concreto, estamos hablando de los derechos antidumping calificados como recargos y que, por lo tanto, no se pueden acoger a este fraccionamiento especial. Asimismo, tenemos sujetos excluidos, ¿no? Que son las personas naturales con sentencia condenatoria consentida o ejecutoriada vigente a la fecha de la presentación de la solicitud de acogimiento por delito tributario o aduanero. Personas condenadas que han tenido ya, digamos, un proceso y han sido ya motivo de una condena, ellos no se pueden acoger. Tampoco los sujetos cuyos representantes, por haber actuado en calidad de tales, tengan igualmente sentencia condenatoria consentida ejecutoriada por delito tributario aduanero. El sector público nacional, excepto empresas que conforman la actividad empresarial del Estado, no se pueden acoger entidades del sector público, y tampoco los sujetos comprendidos en la ley 30.737 corresponde a casos de corrupción o comercios. Ellos no se pueden acoger. Pasemos ahora al centro eh, de la norma, que es la aplicación del bono de descuento y las modalidades de pago. El bono de descuento, que diríamos es la parte más interesante en esta norma, se aplica sobre intereses, actualizaciones, intereses capitalizados, multas y sus intereses dependiendo de la modalidad de pago. En ningún caso, señala la norma, el bono de descuento se aplica sobre el insoluto del tributo. Entonces, digamos que este bono de descuento, de alguna manera, lo que hace es aplicar o afectar solamente a las multas y sus intereses.
no así al tributo. Se determina por la totalidad de las deudas actualizadas hasta el 31 de diciembre del año 2023. Para todas aquellas deudas señaladas en UIT, se considera, vale decir, se aplica la UIT del año 2023 que asciende a 4.950 soles. Para decir, para efectos de esta norma, cuando hablemos de UIT, debemos entender la UIT del año 2023. Aquellas deudas que se han generado en dólares se convierte a soles según el tipo de cambio venta del 29 de diciembre del 2023, vale decir a 3,713 soles. Ya es desde este primer momento muy interesante el bono de descuento porque, por ejemplo, en los casos aduaneros, podría ser aplicable para las agencias de aduana que tienen multas por la clasificación incorrecta, ¿no? Sabemos que el tributo lo paga el importador, pero la multa es asumida por el agente de aduanas. Esa multa, por clasificación incorrecta, podría ingresar dentro de este bono de descuento. Lo que ha ocurrido desde hace algunos meses, ya desde el año pasado, es la aplicación por parte de la SUNAT de multas por el no uso de medios de pago a las empresas importadoras, ¿no? Donde además de generarse duda razonable sobre el valor, se les requiere también a los importadores acreditar el uso de los medios de pago y una demora, un retraso en la presentación simplemente se desconoce. Vale decir, todo esto no está exento de algunos excesos que hemos visto en parte de la administración hacia algunos contribuyentes. Y la presentación extemporánea, por ejemplo, de los documentos financieros que acreditan el pago y el uso de los medios de pago, es motivo de sanción y se desconoce todo el ejercicio. Para algunas empresas no es solamente un despacho, sino todo el ejercicio. Empresas que tienen pues abultadas multas, muchas de ellas reclamadas, apeladas, en fin, pero que contienen, reitero, este viso de exceso, de demasiada rigurosidad en la aplicación de las multas a las cuales están sujetos algunos operadores de comercio exterior. Hemos visto los agentes de aduana, en este caso por el no uso de los medios de pago a los importadores, multas por permitir el retiro de mercancía que cuenta con una notificación de acción de control extraordinario, siendo que la notificación se realizó pues 2 minutos antes, y por supuesto que el almacén no pudo revisar el correo en el momento que lo recibió y ya estaba saliendo el camión. De pronto llega el personal de la SUNAT y encuentra que la mercancía ya había sido retirada. Y por ese hecho se le aplican sanciones, multa por el valor FOB, ¿no? Multas exorbitantes a la gente de aduanas. O datos del manifiesto de carga, ¿no? Que es lo que sucede con frecuencia con transportistas o agentes de carga. Finalmente, multa por traslado en el régimen de depósito. Ingresa la mercancía al punto de llegada y luego se traslada al depósito aduanero. Por supuesto, no llega exacto porque no, el peso normalmente difiere, ¿no? Y entonces se le aplica multas, comisos, inclusive 2 sanciones por un mismo hecho. Esto podría ser motivo de una larga, digamos, charla sobre este tipo de excesos que tenemos en la aplicación de la tabla de sanciones aduaneras. Pues bien, en resumen, todos estos, digamos, supuestos de infracción son susceptibles de acogerse al bono de descuento. Veamos ahora las modalidades de pago. Tenemos 3 modalidades de pago. En primer lugar, el pago al contado, yo diría específicamente aquellas multas que acabamos de mencionar para los operadores de comercio exterior, el pago al contado, ¿no? ¿Por qué? Porque desaparecen multas e intereses, siendo que precisamente digamos, las contingencias que tienen los operadores de comercio exterior son precisamente por multas. Estas podrían desaparecer
siempre y cuando cumpla con algunos requisitos en cuanto se refiere a niveles en función a la UIT. Ahora, si es que usted no puede efectuar el pago al contado, tenemos una modalidad, digamos, que acompaña, que es el pago sumario, ¿no? Entonces, aquellas deudas que por ser muy elevadas tienen que hacer un pequeño pago del 10%, 20%, 30%, en fin, en esos casos se podrá aplicar el pago sumario. Vamos a ver en detalle de qué se trata. Y finalmente el pago fraccionado, debiendo advertir ya desde este momento que con relación al pago fraccionado todavía se requiere de algunas precisiones que asumimos deben ser emitidas en el reglamento. La propia norma incluso señala que el pago fraccionado se realizará de acuerdo con las pautas que se señalen en el reglamento. Entonces, lo que tenemos sí con claridad es el pago al contado o pago sumario, advirtiendo que el pago fraccionado, sin dejar de ser también una modalidad interesante, sin embargo, todavía requiere de algunas precisiones. Tanto es así que la propia norma señala precisiones y además también algunas condiciones que deben ser señaladas en la resolución de superintendencia que también debe emitir la ciudad. Veamos el primer caso, el pago al contado. Plazo para acogerse hasta el 20 de diciembre del año 2024. O sea, ya debemos ir todas aquellas contribuyentes, operadores de comercio exterior que deseen acogerse a esta modalidad, ya ir preparando los documentos, los números de las liquidaciones de cobranza. Asumimos que va a emitirse un formato y en ese formato a llenar el número de liquidación, fecha, montos, en fin, la gama que corresponde. En fin, debemos ya irnos preparando porque normalmente lo que sucede en esos casos es que vence el plazo el 20 de diciembre y faltando 2 días se publica recién el formato. Entonces tenemos poco tiempo para presentar la solicitud de acogimiento. El reglamento se publicará en 2 meses, pero luego el reglamento, reiteramos, falta una resolución de superintendencia que esperemos pues sea en noviembre, máximo primeros días de diciembre, para que ya tengamos los formatos y tengamos suficiente tiempo para presentar las solicitudes de acogimiento. El bono de descuento se calcula y aplica a la fecha de la presentación de la solicitud. De ahí que va a ser muy importante llenar, completar los formularios que todavía no sabemos. Vale decir, es la SUNAT la que tiene que aprobar los formularios, debiendo realizarse el pago a dicha fecha, en caso sea necesario realizar un pago. No se requiere pago cuando el deudor solo tenga deuda por concepto de multas e intereses que se extinguen por aplicación del bono de descuento del 100%. Veamos entonces algunas de las, digamos, características de esta primera modalidad. El rango de la deuda en UIT versus el bono de descuento, ¿no? Entonces tenemos, a ver, vamos a tener un puntero para poder, tenemos, si usted tiene una deuda de entre 0 hasta 100 UIT, vale decir hasta 495.000 soles, presenta su solicitud de acogimiento, se acoge al bono de descuento, que es del 100%, vale decir, desaparece su deuda. Para todos aquellos contribuyentes que tengan deudas pequeñas, reitero, no más de 100 UIT, operadores de comercio exterior que tengan multas por montos menores a 495.000 soles, usted se acoge al bono de descuento del 100%, desaparece su contingencia. Esperemos que usted se encuentre en este primer rango. Segundo rango, más de 100 hasta 2.000 UITs, vale decir hasta 9.900.000. Si usted tiene estas deudas, que son, digamos, ya bastante considerables, asumimos que debe estar reclamado, apelado o en demanda contenciosa administrativa, es decir, usted se está defendiendo, ¿no? Entonces usted se puede acoger
a este mecanismo de pago al contado, pero el bono de descuento ya no será del 100%, sino del 90%. Lo que significa que en la presentación de la solicitud de acogimiento al fraccionamiento especial, usted se acogerá al bono del 90% de descuento siempre y cuando paguen en esta misma fecha la diferencia, vale decir el 10%. Entonces, ya diríamos, aquí podríamos tener algunas complicaciones, porque de aquí al 20 de diciembre del año 2024, usted ya debe ir, digamos, guardando el suficiente dinero para poder efectuar el pago de la diferencia, ¿no? Y el tercer rango es de deudas de más de 2.000 hasta 5.000 UIT, o sea, hasta 24.750.000 soles, en cuyo caso el bono de descuento será solamente del 70%. Y el día de la presentación de la solicitud, usted debe pagar la diferencia, vale decir, el 30%. Y en aquellas deudas con un rango en UIT mayor a 5.000 UITs, el bono de descuento solamente será del 50%, debiendo pagar la diferencia. El otro 50% máximo el día 20 de diciembre del 2024, señalado como plazo máximo para acogerse a esta primera modalidad de pago al descuento, pago al contado, perdón. Pero si resulta, profesor, yo no tengo ese monto, no voy a tener ese monto. Para el 20 de diciembre ni hablar, porque además se me acumulan con una serie de pagos, aguinaldos, en fin, no voy a poder pagar. Entonces usted tiene una segunda alternativa, que es el pago sumario, donde el deudor paga una cuota en la fecha de presentación de la solicitud, cuota que no debe ser menor al 25% de la deuda, luego de aplicado el bono de descuento. Entonces, si usted está en este rango, voy a poner el segundo rango, más de 100 UIT hasta 2.000 UIT, en cuyo caso su bono de descuento solamente será del 90%. Decíamos que la diferencia debe ser cancelada en el momento que usted presenta la solicitud de acogimiento. Entonces, en ese caso, como usted no lo va a poder pagar, pasamos al pago sumario, la segunda modalidad, donde de esa diferencia del 10% restante, usted va a pagar el 25% de la deuda luego de aplicado el bono de descuento. Luego de rebajar el 90%, la diferencia del 10%, usted paga una cuota de acogimiento que no debe ser menor al 25% de la deuda. Y luego se actualiza la deuda, es decir, se rebaja su deuda y se paga la diferencia hasta en 3 cuotas mensuales. De tal manera que, diríamos, se llama pago sumario porque sin esperar mucho tiempo, le espero máximo 3 meses. Usted presenta en la solicitud de acogimiento una cuota y la diferencia le doy chance 3 meses para que pague, ¿no? Entonces, diríamos, acompaña esta segunda modalidad del pago sumario a la primera, que era del pago al contado, ¿no? Solo que en esa segunda modalidad, pago sumario, tenemos hasta 3 meses para efectuar el pago de la diferencia. Las cuotas están constituidas por amortización e intereses, vale decir, se aplica una pequeña tasa de interés que corresponde al 60% de la tasa de interés moratorio, vale decir, la tasa de interés moratoria rebajada en un 40%. Se va a aplicar una tasa del 60%. El bono de descuento se aplica según los porcentajes de la modalidad de pago al contado. Por eso es que son, digamos, hermanos estas dos modalidades, ¿no? Una es el pago al contado. Si tenemos deudas hasta 200 UIT, desaparecen. El problema es cuando pasan las 200 UIT, en cuyo caso usted puede acogerse a esta segunda figura del pago sumario.
El bono de descuento se comunica al deudor desde la presentación de la solicitud. Este va a ser otro mecanismo interesante porque el contribuyente debe conocer en el momento que presenta su solicitud cuál es el bono de descuento que se le va a aplicar. Y su aplicación se mantiene solo si el deudor paga la totalidad de las cuotas, ¿no? Significa que en esos 3 meses usted tiene que cumplir el pago de las 3 cuotas que nos están otorgando. Eh, el pago de las cuotas del pago sumario se imputan de acuerdo con lo que se establece en el reglamento. Ya tenemos ahí una primera llamada para la revisión del reglamento, cómo se va a efectuar la imputación del pago. Vamos a poner un ejemplo. Tenemos una deuda por multa de 1,5 millones de soles. Vamos a suponer que a la empresa importadora se le hizo una fiscalización, se requirió la presentación o el uso de los medios de pago, no presentó los medios de pago, lo presentó un día después, el fiscalizador cerró la auditoría y nos aplicó la multa de 1,5 millones de soles, todo el ejercicio. 1,5 millones, que equivale a 300 UIT. Ya salimos del primer rango, pasamos al segundo rango. El bono de descuento solamente será del 90%. Tenemos que pagar la diferencia. Esa diferencia, vale decir, la deuda actualizada ya no va a ser 1,5 millones, sino va a ser 150.000 soles. El contribuyente nos dice, profesor, no puedo pagar. De aquí a diciembre no puedo, ese es un monto todavía muy elevado. Y encima, que es el 20 de diciembre, con fecha de pago, no voy a poder asumir ese pago. ¿Qué puedo hacer? Nos pasamos al pago sumario, donde se va a efectuar una cuota, vale decir, el pago de una cuota del 25%, que equivale a 37.500 soles. Presentamos la solicitud de acogimiento, pagamos la primera cuota de 37.500 y la diferencia la vamos a pagar en 3 cuotas, también de 37.500 soles mensuales cada uno, aplicando la tasa de interés moratorio rebajada que acabamos de comentar, vale decir un pequeño monto por interés. Y entonces usted ya ve reducida su contingencia que tiene actualmente de 1,5 millones de soles, que puede estar reclamada, apelada o en demanda contencioso, se puede pasar 4 o 5 años más y mientras tanto la deuda va creciendo y creciendo. Entonces nos acogemos a esta figura del pago por fraccionamiento especial con pago sumario y en 4 cuotas de 37.500 usted ve concluida su contingencia. Finalmente, el pago fraccionado. Ya habíamos advertido que en esta figura de pago fraccionado tenemos la pendiente la publicación del reglamento. Se debe efectuar, señala la norma, el decreto legislativo 1634, el pago de una cuota de acogimiento cuyo monto no puede ser menor al 10% de la deuda materia de acogimiento al fraccionamiento especial. Esto está relacionado principalmente sobre aquellas deudas constituidas por tributos, mientras que en las anteriores hemos estado hablando de multas, cuando la contingencia es por multas, se puede acoger tanto al pago al contado como pagos sumarios. Para el pago fraccionado, lo más probable, poniéndonos en el lado de la administración, es que se traten de tributos, en cuyo caso usted tiene que pagar primero una cuota de acogimiento por un monto no menor al 10%, y luego acogerse a esta figura de fraccionamiento especial. Una vez deducida la cuota de acogimiento, el saldo de la deuda continúa actualizándose hasta la fecha de aprobación y se paga en cuotas mensuales iguales, salvo la última, considerando el bono de descuento. Las cuotas están constituidas por la amortización, es decir, el monto del tributo, más los intereses del fraccionamiento. La amortización es la parte de la cuota que cubre el saldo insoluto del tributo, lo que acabamos de mencionar, más intereses, multas actualizadas hasta la fecha de aprobación de la solicitud. Vale decir, aquellas que no se pudieron acoger a las primeras dos modalidades de pago al contado y pago sumario, tendrán que incorporarse a esta figura del pago fraccionado. Para los intereses también se va a aplicar una tasa de interés preferencial, vale decir rebajada en un 40%. El bono de descuento
Esta es la parte medular. Yo diría que la parte más interesante del pago fraccionado es la que falta precisar a través del reglamento, ¿no? Se aplicará, se calculará a la fecha de aprobación de la solicitud y se aplica con la amortización de cada cuota cancelada, según la fórmula que establezca el reglamento. Asumimos que se va a, digamos, hacer un cronograma de pagos hasta 72 cuotas y por cada cuota se va a tener que aplicar el bono de descuento, ¿no? De cero, nuevamente del rango de 0 hasta 100, el bono de descuento ya no será del 100%, sino del 90%. Igual con el segundo rango que era el 90%, ahora será el 70%. Y así, esto señalamos que va a tener que ser precisado en el reglamento. Ya nos advierte la norma que la deuda se puede fraccionar hasta en 72 cuotas mensuales, lo que significa hasta en 6 años. En ningún caso la cuota mensual puede ser menor a 260 soles, salvo la última cuota, considerando la aplicación del bono de descuento. Los pagos efectuados por las cuotas de fraccionamiento se imputan de acuerdo también con lo que establezca el reglamento, ¿no? Entonces estamos ante una interesante figura que es del pago fraccionado, pero que todavía falta precisar algunos detalles que se deben señalar en el reglamento que debe emitir el Ministerio de Economía y Finanzas. Máximo 30 de octubre para que tengamos el reglamento. El trámite, ya para ir concluyendo, el deudor debe presentar la solicitud en la forma y condiciones que se establezcan mediante resolución de superintendencia de la SUNAT. Por eso es muy importante, una vez que se publique el reglamento, que no pase mucho tiempo para que la SUNAT apruebe el formulario, ¿no? En anteriores ocasiones, ya hace algunos años atrás, resultaba que el formulario se publicaba faltando 4 o 5 días antes que concluya. Entonces, en esos casos, nuestra recomendación es estar atentos ya desde ahora, ir separando cuáles son las liquidaciones que en su momento vamos a tener que ingresar a los formularios para presentarlos según las condiciones y forma que se establezca mediante resolución de superintendencia de la SUNAT. El deudor puede presentar la solicitud desde la entrada en vigencia de la resolución hasta el 20 de diciembre. Esperemos que sea pues todo el mes de diciembre, todos los primeros días, desde el 1 de diciembre, asumiendo que la resolución se publique pues durante el mes de noviembre, vamos a suponer que sea el 30 de noviembre, entonces usted tiene desde el 1 de diciembre hasta el 20 de diciembre para presentar su formulario, llenar con tranquilidad. A veces en estos formularios tenemos algunas dificultades, y especialmente en su presentación. Algunas empresas en su momento llenaron los formularios aduaneros y en lugar de presentarlo ante la aduana, el contador lo presentó ante la Oficina de Tributos Internos, fue rechazado. Y las deudas de tributos internos lo presentó ante la aduana, igualmente fue rechazado, ¿no? Entonces, debemos estar muy atentos en la aprobación de estos formularios. El deudor debe indicar la deuda que es materia de la solicitud. Por esa razón, ya debemos ir separando las liquidaciones de cobranza y los montos, para que en su momento esos montos se deban ingresar a los formularios. El acogimiento es por el total de la deuda contenida en la resolución de determinación o liquidaciones de cobranza. Para nuestros efectos, normalmente son las liquidaciones de cobranza. La presentación de la solicitud de acogimiento equivale a la presentación del desistimiento. Esta figura es muy interesante porque ya no va a ser necesario que usted presente un desistimiento previo ante la SUNAT por la reclamación o ante el Tribunal Fiscal o ante el Poder Judicial en los casos de apelación o demanda contenciosa administrativa respectivamente, ¿no? El solo hecho de presentar la solicitud de acogimiento ya equivale a la presentación de la solicitud de desistimiento de la pretensión. No es necesario, por lo tanto, presentar expediente de desistimiento.
Y con la aprobación de la solicitud de acogimiento concluye la reclamación, la apelación, concluye la demanda contencioso, el proceso de amparo civil. Para estos efectos, la SUNAT tiene la obligación de informar al Tribunal Fiscal, al Poder Judicial o al Tribunal Constitucional eventualmente sobre las deudas acogidas al fraccionamiento para que de esta manera también se concluyan los respectivos procesos. El acogimiento, yo diría que esto es un agregado, una cortesía, ¿no? Para la SUNAT, el acogimiento no limita las facultades de fiscalización respecto de la deuda acogida que no haya sido materia de un procedimiento de fiscalización o verificación de la SUNAT. Pero abierta la posibilidad para que la SUNAT fiscalice. ¿Y qué ocurre con el incumplimiento de los pagos? Tratándose del pago sumario, no se accede al bono de descuento. Cuando una cuota se encuentre vencida y pendiente de pago, va a decir se paga lo que era en 3 cuotas, se pagará en una sola oportunidad ante el incumplimiento. De oficio, la SUNAT, fíjense, este tema es muy interesante. De oficio, la SUNAT acogerá el saldo a la modalidad de pago fraccionado hasta en 12 cuotas, ¿no? Si usted no paga, por lo tanto, la diferencia queda ese 10%, 150.000 soles en el ejemplo. Si usted no lo paga, esta deuda de pago sumario, la SUNAT de oficio acogerá a la modalidad de pago fraccionado hasta en 12 cuotas. Todo esto deberá ser también señalado en el reglamento. Y si se trata del incumplimiento de pagos en la figura de pago fraccionado, cuando se acumulen 2 o más cuotas vencidas y se encuentren pendientes de pago total o parcialmente, la SUNAT procede a la cobranza de las cuotas pendientes de pago luego de aplicar el bono de descuento que corresponda. Reiteramos que en esa figura de pago fraccionado es la que debe ser complementada en el reglamento. Incluye esta figura de fraccionamiento especial a las deudas que se encuentran en cobranza coactiva. Y algunos casos, contribuyentes preocupados nos han comunicado pues, que ya el ejecutor ya pasó a la siguiente etapa, en fin, y están embargaron las cuentas, en fin, inclusive esas deudas se pueden acoger a esta figura de fraccionamiento especial. Una vez presentada la solicitud, la SUNAT debe resolver las solicitudes en un plazo máximo de 45 días. Estamos hablando de 20 de diciembre, que deberán ser resueltas pues a lo sumo, ¿no? Fines de enero o primeros días de febrero. Por esa razón, nuestro interés que se aprueben los formatos antes, en el mes de noviembre, de tal manera que usted presente en el mes de noviembre y se va a aprobar en un plazo de 45 días, que podrán ser los primeros días de quincena de enero, en fin, ¿no? Para tener ya eh, concluida nuestra solicitud de acogimiento. ¿Habrá necesidad de presentar garantías? Sí, en los casos de pago sumario y pago fraccionado, cuando el saldo de la deuda actualizada, deducida la cuota de acogimiento, supere las 200 UIT, vale decir cuando sea mayor a 990.000 soles, y cuando el solicitante sea una persona natural con proceso penal por delito tributario aduanero. No digo que haya sido condenado, sino que está con proceso, o sea, está todavía en proceso, o una persona jurídica cuyo representante legal tenga proceso penal en trámite por delito tributario o aduanero. En estos casos se va a requerir una garantía, para lo cual se debe ofrecer una carta fianza o garantía hipotecaria. Las características de esta garantía serán también señaladas en la resolución de superintendencia que apruebe la SUNAT. Consideramos, señores, que esta figura, más allá del aspecto, digamos, operativo, va a aliviar a muchas empresas con las contingencias que actualmente vienen pasando, vía reclamación, apelación, demanda contencioso, pago de abogados, en fin, y a la vez va a promover el ingreso de recursos al tesoro público, ¿no? Con lo cual se pretende conseguir digámoslo, el sustento de la norma, que era incrementar los ingresos públicos y de esta manera reducir el déficit fiscal. Estamos entonces muy complacidos de iniciar esta breve charla de Buenos Días Aduaneros,
que esperemos haya sido de su utilidad. Ya estaremos viendo para los próximos días una nueva charla. Me despido no sin antes recordarles que tenemos una charla, un taller de duda razonable en valoración aduanera con el profesor Juan Mayorga. Esperemos pues no se pierdan esta interesante taller. De mi parte ha sido todo. Con mucho gusto si hubiese alguna pregunta y nuevamente reiteramos, atentos con las futuras charlas sobre materias aduaneras. Buenos días, aduaneros. Me despido de ustedes. Saludos. Richard, buenos días, ¿cómo estás? Te saludo Héctor. Hola, Héctor. Qué gusto. De igual manera, Richard. Una consultita, Richard. El monto de las multas que están determinándose para acogernos, lo determina, digamos, en este caso, por ponerle un término al infractor, porque, digamos, en el país hay veces, llegamos a los PPI que no, para acogerme al 100%, solamente pido una solicitud con el monto que no pase, o es la entidad, No, llámese una no, aduana, no, no. llámese tributos internos, determinan el monto de mi deuda que tengo. Muy interesante, Héctor, la pregunta. No está en función a lo que usted solicite, sino está en función al monto que aparece en la liquidación de cobranza. Por eso va a ser muy importante, al momento del llenado del formulario, indicar el número de liquidación de cobranza, porque automáticamente aparece el monto total de esa liquidación de cobranza. Sí, pero disculpa, sigo Sí. en mi duda, pero si tengo 6 liquidaciones de cobranza, digamos así, y solamente quiero poner 3 que llegan Ah, digamos, sí. beneficio uno, solamente me acoge y después ya, solamente tengo una vez para presentación o puedo presentar más de una. No, 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 una sola vez, ¿no? Es una sola solicitud de acogimiento con tus formularios. Ahora, lo que puedes hacer es presentar varios formularios, ¿no? Eh, pero si se trata de una deuda o que tienes varias deudas, vamos a asumir varias multas, ¿no? Entonces, en tu formulario vas presentando liquidación por liquidación. Una vez que tienes esa liquidación, ingresa todo el monto de la liquidación que estás presentando. Ahora, nada impide, asumo yo porque no lo prohíbe la norma, que vayas presentando varias veces. Mañana, por ejemplo, presentas la solicitud de acogimiento por la liquidación 1, Mm, interesante. pasado mañana por la liquidación 2, la subsiguiente semana por la liquidación 3, pero eso sí, no más del 20 de diciembre. Digo esto porque, reitero, no está prohibido por la norma, ¿no? Entonces se asume que se puede presentar varias solicitudes, pero por distintas liquidaciones de cobranza. No obstante, debo señalar que ya toda esta, digamos, parte complementaria va a tener que ser señalada en el reglamento y eventualmente en la resolución de superintendencia de la SUNAT. Gracias, Luis. Gracias, Richard. Siempre Ah, tan explícito tú. muchas gracias, igualmente, Héctor. Si hubiese alguna pregunta. Bueno, de esta manera entonces, señores, hemos llegado al final. Esperemos que haya sido de su interés. Aparecen normas y proyectos de normas que resultarían muy preocupantes, especialmente para el sector exportador. Esperemos que se reevalúe las decisiones que hemos escuchado en recientes días sobre la modificación en el régimen del drawback que afectaría mucho al sector exportador. De no ser así y de aprobarse la norma, ya estaríamos viendo algunas modalidades para que los exportadores puedan reducir sus costos en la medida que tenemos todavía regímenes que favorecen al sector exportador, como es el caso de la admisión temporal para perfeccionamiento activo y la reposición de mercancías en franquicia arancelaria, ¿no? Tenemos, felizmente,
otros regímenes a los cuales los exportadores se pueden acoger. Bueno, con esto concluimos, señores. Ha sido un gusto compartir con ustedes estos minutos. Esperemos encontrarnos en los siguientes días. Reitero la invocación para participar en el taller sobre valoración aduanera con el profesor Mayorga. De mi parte, con mucho gusto, me despido de ustedes hasta una próxima oportunidad. Saludos.